Pues ya es sábado, mis hermanos, ya se terminó la séptima semana de tiempo ordinario. Mañana estaremos iniciando ya la octava semana, pero con la celebración de la Santísima Trinidad. Pero sería ya empezar la octava semana de tiempo ordinario. Hoy terminamos, como siempre, como lo empezamos esta semana, con la primera lectura de la Carta a Santiago. Recordemos, es importante meditar esta liturgia sabatina y en la tarde, si es posible, ir ya de una vez a misa, a la de precepto dominical, y si no, no faltar mañana. Es importantísimo que no descuides tu relación con el Señor a través de la oración, como nos va a recordar Santiago en todo momento, no nada más cuando estás en dificultades, pero sobre todo los domingos. Yo sé que es tu día de descanso, yo sé que a lo mejor trabajas muchísimo y estás cansadísimo, pero hay misas desde las 8 de la mañana hasta la noche en diferentes templos. No dejes de ofrecerle ese sacrificio a Dios. Una hora te pide. Dios te ha dado mucho amor. Una hora te pide para que estés con Él a la semana. Y vas a ver que cuando lo hagas y que ya se vuelva un buen hábito para ti ir todos los domingos a misa, vas a tener ganas de más. Y vas a empezar a ir también algunos días entre semana. Hay personas, y a mí me toca ir a hacer celebraciones los martes, sobre todo, que descansa mi párroco, pero a veces he ido toda una semana completa y yo veo personas que van todos los días. Ni yo tengo esa devoción de ir todos los días a misa y deberíamos de hacerlo. Pero al menos voy lo más que puedo y voy a las horas santas y más porque tengo la oportunidad de ser yo quien los ponga y quien dé la bendición al final con el Santísimo. Tantas gracias y beneficios nos da el Señor que tenemos que estar ahí para nosotros darle nuestro agradecimiento. Y pues bueno, en la primera lectura de Santiago, capítulo 5 versículos del 13 al 20 nos sigue dando lecciones Santiago de cómo comportarnos como cristianos. Y nos enseña lo importante de la oración y de la oración con fe. Y primero de la persistencia de la oración en todo momento. Orar en los momentos de alegría, orar en los momentos de tristeza, siempre tener presente nuestra oración. Por eso empieza diciendo, hermanos míos, ¿sufre alguno de ustedes que haga oración? Está de buen humor que entone cantos al Señor. Y el que canta ora dos veces, dicen. Entonces, dice, si sufres, ora. Si estás alegre, ora también al Señor. Y dice, ¿hay algún enfermo? Fíjese, lo primero que nos está enseñando hoy es a orar en la alegría y en la tristeza. Y lo segundo nos recuerda la unción de enfermos, este sacramento tan importante y que a veces los católicos no aprovechamos. Y a veces queremos ir a que nos unjan porque nos duele la cabeza. La unción de enfermos es cuando tienes una enfermedad fuerte o cuando vas incluso a recibir a entrar a cirugía, porque en la cirugía nadie sabe lo que pueda pasar. Puedes ir a solicitar la unción de enfermos y aquí te dice Santiago lo que puede suceder. Dice, ¿hay algún enfermo? Que llame a los presbíteros de la iglesia para que oren por él y lo unjan con aceite invocando al Señor. O sea, en la unción de enfermos es no nada más la unción, el sacerdote ora por el enfermo. Y dice, la oración hecha con fe le dará la salud al enfermo y el Señor hará que se levante y si tiene pecados le serán perdonados. O sea, la unción no es tampoco que toda la persona que es ungida que va a quedar sana. Ha habido muchos casos que es así. Otras veces la unción y el viático ayuda a que la persona se ponga en manos de Dios y deje este mundo para ir directamente con Dios. Imagínense qué hermoso es que en el momento de tu muerte hayas sido ungido con este aceite que dice Santiago y te hayas confesado, porque estás liberándote de todos los pecados. Y entonces, a lo mejor ni siquiera al purgatorio tienes que ir, porque estás muriendo confesado y ungido. Y sin embargo, no valoramos nosotros este sacramento de la unción de los enfermos. A veces me hablan a mí, me dicen, oye, diácono, es que mi papá está bien enfermo, tú puedes ir a darle la unción. No puedo. Este es uno de los sacramentos que un diácono permanente no puede administrar. La unción de enfermo solamente un sacerdote lo puede hacer porque él aprovecha para confesarlo y darle la comunión como viático. Ese es el segundo punto. El tercer punto habla del perdón de los pecados. Dice, confiesen sus pecados los unos a los otros y oren los unos a los otros para que se curen. Y dice, mucho puede la oración insistente del justo. Entonces, aquí nos está recordando nuevamente la importancia de la oración. Muy importante es la oración insistente del justo y sobre todo la oración de intercesión. Dice, oren los unos a los otros.
Y pone el ejemplo de Elías, de cómo en su momento que no había lluvia y él oró tanto. Primero oró para que no hubiera lluvia y darles un escarmiento, y después oró para que regresara la lluvia. Y se volvió a orar y el cielo dio su lluvia y la tierra sus cosechas. Hoy que tenemos mucha sequía, se nos olvida a nosotros el poder de la oración, pero el poder de la oración con verdadera fe. Como dicen, cuentan en un cuentecito, ¿verdad? De que el sacerdote citó a toda la gente en lo alto del monte para orar por la lluvia, porque estaban pasando por mucha sequía, y que cuando llegó y que estaban todos, les dijo, vámonos a la casa, porque no estamos viniendo con fe. Pero ¿por qué, Padrecito, queremos orar? Vamos a pedir, venimos a orar para pedir la lluvia, y solamente ese niño trajo paraguas. Él tiene la fe, él sí tiene fe en que nuestra oración pueda hacer que llueva, pero todos los demás de aquí no tienen fe. Eso es lo importante de la oración con fe. Y termina diciendo, si alguno de ustedes se desvía de la verdad y otro lo hace volver al buen camino, fíjense la importancia de la corrección fraterna. Tengan presente que quien hace volver a un pecador de su extravío salvará su propia alma de la muerte y sepultará una multitud de pecados. O sea, cuando tú logras rescatar a alguien del pecado, no solamente lo rescatas a él, te rescatas a ti mismo también. Estás luchando por tu salvación. El Evangelio de hoy también es muy cortito, pero muy hermoso y muy denso. Marcos 10, 13, 16. En aquel tiempo, la gente le llevó a Jesús unos niños para que los tocara, pero los discípulos trataban de impedirlo. Al ver aquello, Jesús se disgustó y les dijo, dejen que los niños se acerquen a mí y no se los impidan, porque el reino de Dios es de los que son como ellos. Les aseguro que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Después tomó en brazos a los niños y los bendijo imponiéndole las manos. Aquí es la versión de Marcos con respecto a esto. Ya vimos cómo en la otra versión carga a un niño y dice, el que no recibe el reino de los cielos como un niño no entrará en el cielo. Y decíamos que la tradición dice que ese niño era San Ignacio de Antioquía. Aquí lo importante es que repitamos que en aquel momento los niños no tenían valor como hoy, parece que los niños no tienen valor y sobre todo los niños que están en el vientre materno parece que su vida no tiene valor. Y hoy nos está recordando el Señor lo importante de respetar la vida de un niño porque ese niño es el que tiene más las condiciones para estar cerca del Señor. Porque en un niño, claro, dice, es que los niños son egoístas y los niños son, dicen las cosas y hieren. Los niños son auténticos, los niños no se hablan con don de cara. Ellos nunca dicen las cosas con el afán de hacerte daño, el hombre sí. Cuando eres grande, luego le dices a tu esposa, ay, perdóname, mi amor, no te quise decir eso, no, sí lo quisiste decir. Más vale decir, perdóname, porque sí te quise decir eso porque estaba herido. Me arrepiento porque no debería de ofenderte, pero en ese momento estaba herido. El niño no tiene sentimientos. Es que los niños hacen bullying porque no han aprendido en su casa lo que es el amor y el respeto. Nosotros tenemos que luchar en contra del bullying desde casa, amando a nuestros hijos, dándole amor. Eso es lo más importante. Un niño que se siente amado no les hace daño a los demás. Un niño que se siente ignorado, incluso violentado. Me acuerdo mucho de, el padre Ernesto dice que en una ocasión que estaba él catequizando a los niños y les hablaba del amor de Dios como padre, y les decía, el amor de Dios es como tu papá, que te cuida, que se preocupa, que trabaja para darte lo mejor, y que cuando él estaba diciendo que Dios es como tu papá, un niño dijo, ya valió. Y entonces que al final le dice el padre Ernesto al niño, ¿por qué dijiste eso? Dice, pues que si Dios es como mi papá, ya valió, mi papá es bien borracho, me maltrata, me golpea, me trata mal. Pues es que cómo queremos que nuestros hijos vivan seguros de sí mismos, que nuestros hijos vivan amados y nosotros no les damos ese amor. Y en la escuela no les podemos hablar de Dios porque es laica, pero si en la casa tampoco les hablas de Dios. Yo les digo en los bautizos que nosotros como papás y padrinos de bautizo no hacemos bien nuestra tarea, porque nos comprometemos a educar en la fe a ese niño y después nunca les volvemos a hablar de Dios. Y los papás nos conformamos con que ya los llevé al catecismo y allá que los enseñen, pero en la casa no les hablamos de Dios. Y los padrinos peor, los padrinos nos ausentamos y nomás nos juntamos a la carne asada. Y no sabemos si realmente ese hijo está siendo educado en la fe en la que yo como padrino me comprometí a hacerlo. Y lo digo porque yo también soy padrino de bautismo y que pues ya, mis acabo está grandísimo y vivimos, es que vivíamos muy lejos, siempre hay pretextos.
para estar alejados, para no cumplir. Y tristemente muchos lo entendemos ya cuando somos adultos y cuando ya nuestros hijos también son adultos. Y entendemos que nuestros hijos deberían de haber escuchado más hablar de Dios cuando ya sabemos que hay problemas, cuando ya sabemos y el momento es este, mi hermano. Si tú tienes hijos pequeños, hoy háblales del amor de Dios. Hoy háblales de que Dios los ama, de que son personas valiosas para ti y demuéstraselos. Con tus acciones, demuéstrales cuánto los amas. Procúrales un entorno de felicidad, de alegría y de amor, de realismo, donde sepa que hay dolor y que hay sufrimiento, pero enséñale a salir adelante de las adversidades. Así somos los católicos, así somos los regios. Sabemos enfrentarnos a la adversidad y luchar. ¿Por qué? Porque no tenemos un espíritu de cobardía, tenemos un espíritu de valentía, un espíritu de amor, que es el espíritu que Dios ha puesto en nuestros corazones. Ánimo, vamos a luchar para ser felices y para hacer felices a las personas que nos rodean. Sonríe, sonríe la mayor parte del tiempo. Tú no sabes cuánto bien le hace una sonrisa a una persona en un momento dado y le puedes hacer el día, como dicen hoy a una persona si tú le sonríes. Sonríele a la vida, sonríele al amor, porque Dios está contigo y Dios es amor. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, trabajos, escuelas y permanezcan para siempre. Recuerda, Dios te ama, quiere que seas feliz y que hagas felices a los demás. Un fuerte abrazo, buen fin de semana para ti y tu familia.